Hay algo que me preocupa profundamente. No es que estés fracasando, es que podrías estar apagándote sin darte cuenta. Recuerdo cuando viví en Japón y escuchaba una frase que me marcó. No es el talento lo que falta, es la disciplina lo que se abandona. Y entendí algo doloroso. Nadie arruina su vida en un solo día. La va debilitando en pequeñas concesiones diarias que parecen normales. No es el error grande el que te destruye. Es el hábito pequeño que repites cuando nadie te está mirando. Y hoy quiero hablarte de esos hábitos que no hacen ruido, pero te están quitando la vida lentamente. Durante años he escuchado a personas decir, es que mi destino no fue el mejor. Y siempre me hago la misma pregunta, ¿de verdad es destino o es falta de disciplina diaria? Porque el destino suena grande, suena incontrolable, suena lejano. La disciplina, en cambio, es incómoda, pequeña y cotidiana. Y como es pequeña, la subestimamos. Cuando viví entre dos culturas tan diferentes como Japón y Colombia, entendí algo muy claro. No es que en un lugar haya más suerte que en otro. Lo que cambia es la relación con la constancia. En Japón no escuchaba a la gente hablar todo el tiempo de sueños enormes. Escuchaba hablar de horarios, de compromiso, de repetir lo básico todos los días. Y eso me confrontó porque nosotros queremos resultados extraordinarios con hábitos ordinarios y desordenados. El destino es una palabra cómoda. La disciplina es una decisión incómoda. El destino te permite explicar por qué no avanzas. La disciplina te obliga a preguntarte qué hiciste hoy. Mira tu vida con honestidad, no cómo empezó, no lo que te faltó. Mira cómo son tus días, a qué hora te levantas, cumples lo que prometes, terminas lo que empiezas. No son preguntas espectaculares, pero ahí está todo. La vida no cambia cuando haces algo heroico una vez. Cambia cuando haces lo correcto, incluso cuando no tienes ganas. Recuerdo una etapa en la que viajaba constantemente dando conferencias. Podía justificar mi cansancio, podía decir que mi agenda era difícil, que el ritmo era pesado, y era verdad. Pero también era verdad que si dejaba de prepararme, si dejaba de leer, si dejaba de entrenar mi mente y mi cuerpo, el mensaje se iba a vaciar. Nadie lo iba a notar el primer día, ni el segundo, pero con el tiempo sí. No sería el destino el que afectaría mi impacto, sería mi descuido diario. Muchas personas creen que la disciplina es rigidez. No. Disciplina es coherencia repetida. Es hacer lo que dijiste que harías aunque nadie te esté aplaudiendo. Es acostarte a una hora razonable cuando nadie te obliga. Es ahorrar un poco aunque nadie te supervise. Es entrenar aunque el clima no ayude. Es estudiar aunque el resultado no sea inmediato. El problema es que la falta de disciplina no genera un desastre instantáneo. Genera un deterioro lento. Hoy no lees, mañana tampoco. Hoy no entrenas, mañana tampoco. Hoy no corriges ese error. Mañana lo justificas. Y un año después dices, no sé en qué momento mi vida se estancó. No fue en un momento, fue en 1000 decisiones pequeñas. El destino no decide si eres puntual. El destino no decide si cumples tu palabra. El destino no decide cuánto te esfuerzas cuando nadie te está viendo. Eso lo decides tú todos los días. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Dejas de esperar condiciones perfectas y empiezas a construir hábitos firmes, porque no es el destino el que está escribiendo tu historia en silencio, es tu disciplina diaria. Hay una diferencia muy grande entre estar ocupado y estar avanzando. Durante mucho tiempo pensé que si mi agenda estaba llena, si el teléfono no dejaba de sonar, si siempre había algo urgente que resolver, entonces estaba construyendo algo importante. Pero un día entendí que no estaba dirigiendo mi vida. Estaba reaccionando a ella. Reaccionar es levantarte y lo primero que haces es revisar el teléfono. Reaccionar es permitir que el primer mensaje defina tu estado de ánimo. Reaccionar es vivir apagando incendios que otros encienden. Y eso cansa. No porque trabajes mucho, sino porque no decides nada. Solo respondes. Cuando viví en Japón,
Algo que me llamaba la atención era la planificación sencilla pero firme. Las personas sabían qué iban a hacer antes de empezar el día. No esperaban a ver qué aparecía. En cambio, en muchos contextos donde también crecí, el día empezaba con improvisación. A ver qué sale hoy. Y eso parece libertad, pero muchas veces es desorden. Yo mismo pasé por una etapa donde aceptaba cada invitación, cada reunión, cada oportunidad que aparecía. Sentía que decir no era perder algo. Pero con el tiempo descubrí que cada sí sin criterio era un no a mis prioridades. Terminaba el día agotado y con la sensación extraña de no haber avanzado en lo que realmente importaba. Reaccionar te mantiene en movimiento, pero no necesariamente en dirección. Es como correr en una caminadora. Sudas, te esfuerzas, te cansas, pero sigues en el mismo lugar. El problema es que reaccionar se siente productivo. Respondes correos, contestas mensajes, resuelves problemas pequeños. Pero lo importante, lo que requiere, enfoque profundo, queda para después. Y ese después casi nunca llega porque siempre habrá algo más urgente que te robe la atención. Cuando tú no decides el rumbo de tu día, alguien más lo decide por ti. Puede ser tu jefe, tus clientes, las redes sociales, las noticias o incluso tus impulsos. Y poco a poco pierdes algo muy valioso. La sensación de que tu vida tiene dirección. Vivir es diferente. Vivir es elegir antes de que el ruido empiece. Es preguntarte qué es lo más importante hoy. ¿Qué acción, si la hago, hará que este día tenga sentido? Y proteger ese espacio con firmeza. No con agresividad, pero sí con claridad. Recuerdo que empecé a separar las primeras horas del día solo para lo esencial. Preparación, estudio, planificación. Al principio parecía egoísta, pero después entendí que si no me dirigía a mí mismo, temprano, pasaba el resto del día intentando recuperar el control. Reaccionar es sobrevivir, es mantenerte a flote. Pero sobrevivir no es lo mismo que construir. Una vida construida requiere intención, requiere momentos sin interrupciones. Requiere decir, esto es prioridad aunque el mundo esté gritando otra cosa. No se trata de ignorar responsabilidades. Se trata de no convertirte en esclavo de lo inmediato, porque cuando todo es urgente, nada es importante. Y el día que dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a decidir conscientemente, dejas de simplemente existir y comienzas a vivir con dirección. Muchas personas me dicen, es que soy perezoso. Y yo casi siempre respondo lo mismo, no eres perezoso, estás desentrenado. Porque la pereza suena a defecto permanente, pero en la mayoría de los casos lo que existe es un carácter que nunca fue fortalecido para sostener la incomodidad. La postergación no es quedarte sin hacer nada. A veces es todo lo contrario. Es hacer muchas cosas pequeñas para evitar la única cosa que realmente importa. Es ordenar el escritorio antes de empezar el proyecto difícil. Es revisar mensajes antes de estudiar. Es responder correos antes de entrenar. Estás activo, pero estás huyendo. Recuerdo una etapa en la que tenía que preparar una conferencia especialmente importante. No era una más. Requería investigación profunda, estructura nueva, salir de mi zona cómoda. ¿Y qué hacía? Me ocupaba en tareas menores. Ajustaba detalles irrelevantes, respondía mensajes que podían esperar, organizaba cosas que no eran urgentes. No era falta de capacidad, era resistencia a enfrentar algo que me exigía crecer. Y ahí entendí algo. El carácter se forma cuando haces lo incómodo antes de que sea obligatorio. La mente siempre buscará lo fácil, no porque sea mala, sino porque quiere ahorrar energía. Lo difícil exige enfoque, concentración, riesgo de equivocarte. Y cuando no has entrenado tu carácter, eliges lo que te da gratificación rápida. Terminas el día cansado, pero con una sensación incómoda por dentro. Sabes que evitaste algo. La postergación constante tiene un efecto silencioso. Cada vez que dices mañana empiezo, tu mente aprende que tu palabra no es firme. Cada vez que sabes lo que debes hacer y no lo haces, se debilita la confianza en ti mismo. No porque alguien te juzgue, sino porque tú lo sabes. En Japón aprendí algo muy sencillo pero poderoso.
No se espera motivación para empezar. Se empieza y la motivación aparece después. Aquí muchas veces esperamos sentir ganas, inspiración, claridad total, pero el carácter no se construye esperando el momento perfecto. Se construye actuando cuando no hay ganas. He visto personas talentosas quedarse estancadas no por falta de oportunidades, sino por falta de consistencia. También he visto personas promedio avanzar de manera extraordinaria porque decidieron hacer lo que debían hacer, incluso cuando era incómodo. Entrenar el carácter es empezar antes de sentirte listo. Es dividir lo grande en partes pequeñas y cumplirlas. Es cumplir contigo aunque nadie lo celebre. No es heroísmo, es repetición. Si cada día eliges lo fácil, te conviertes en alguien que siempre elige lo fácil. Si cada día enfrentas primero lo difícil, te conviertes en alguien confiable para sí mismo. No es pereza lo que te detiene. Es un carácter que todavía no ha sido fortalecido por decisiones firmes. Y el carácter no se hereda ni aparece por inspiración. Se entrena cada vez que decides hacer lo que debes hacer, especialmente cuando no tienes ganas. Hay algo que muchas personas no quieren aceptar. No somos tan independientes como creemos. Nos gusta pensar que nuestras decisiones son completamente nuestras, que nadie influye en nosotros. Pero la verdad es que el entorno en el que vivimos moldea silenciosamente lo que consideramos normal. Cuando viví en Japón, me impactó algo muy sencillo. La puntualidad no era un valor extraordinario, era lo mínimo. Nadie aplaudía por llegar a tiempo, era lo esperado. Y cuando algo se convierte en estándar, ya no necesitas motivación para cumplirlo, simplemente lo haces. En cambio, cuando el entorno es flexible con el tiempo, cuando llegar tarde no tiene consecuencia, tu mente empieza a relajarse. No porque seas irresponsable, sino porque te adaptas al promedio que te rodea. El entorno define lo que toleras. Si estás rodeado de personas que se quejan constantemente, empiezas a ver la queja como algo natural. Si convives con personas que justifican sus errores, siempre la justificación se vuelve parte del lenguaje diario. Y lo peligroso es que no lo notas. No sientes que estás bajando tu estándar. Sientes que estás encajando. Recuerdo una etapa en la que compartía mucho tiempo con personas muy talentosas pero conformes. Tenían capacidad, tenían oportunidades, pero siempre había una excusa elegante para no dar el siguiente paso. Más adelante, cuando esté más preparado, cuando tenga más apoyo. Y sin darme cuenta empecé a pensar parecido. No porque yo no quisiera crecer, sino porque la conversación constante moldea la mentalidad. El ser humano tiene una necesidad profunda de pertenecer. Y para pertenecer, ajusta su comportamiento. Si en tu grupo nadie lee, leer empieza a parecer extraño. Si en tu grupo nadie entrena, entrenar parece exagerado. Si en tu grupo nadie habla de metas, hablar de propósito suena incómodo. No necesitas enemigos para estancarte. Solo necesitas un entorno donde la mediocridad sea cómoda. También viví lo contrario. Cuando me acerqué a personas con disciplina firme, con metas claras, con estándares altos, algo cambió en mí. No me obligaban, no me presionaban. Simplemente su forma de vivir me confrontaba. Me di cuenta de que lo que yo consideraba esfuerzo suficiente, para ellos era apenas el inicio. Y eso elevó mi referencia. Tu estándar no se define solo por lo que deseas, sino por lo que ves todos los días. Por eso es tan importante revisar con honestidad con quién paso más tiempo, qué conversaciones predominan, qué comportamientos se celebran y cuáles se normalizan. Porque si tu entorno aplaude la excusa, tú terminarás justificándote. Si tu entorno respeta la disciplina, tú empezarás a valorarla más. No se trata de despreciar a nadie ni de sentirte superior. Se trata de entender que la cercanía constante influye más que cualquier discurso motivacional. Si quieres elevar tu vida, necesitas elevar tus referencias, porque tarde o temprano te convertirás en el promedio de las expectativas que te rodean. Y si tu entorno no te empuja hacia arriba, te acostumbrará lentamente
a quedarte donde estás. Vivimos en una época donde consumir es extremadamente fácil. Información, entretenimiento, opiniones, noticias, cursos, videos motivacionales, todo está a un clic. Y aprender es valioso, claro que sí. El problema no es consumir. El problema es consumir sin producir nada con eso. He conocido personas que han leído más libros de los que yo he leído, han visto cientos de conferencias, tomado múltiples cursos, escuchado a muchos expertos, pero cuando les preguntas qué están construyendo, hay silencio. Mucha teoría, poca ejecución. Durante un tiempo yo mismo caí en eso. Me fascinaba aprender. Leía, escuchaba, observaba y sentía que estaba creciendo solo por el hecho de acumular conocimiento. Pero un día me hice una pregunta incómoda. ¿Qué estoy creando con todo esto? ¿Dónde está el resultado visible de lo que estoy absorbiendo? Consumir da una sensación momentánea de avance. Te sientes informado, inspirado, estimulado. Pero esa sensación es peligrosa porque puede reemplazar la acción real. Es como ver videos de ejercicio todo el día y creer que eso fortalece tu cuerpo. Entender no es lo mismo que hacer. En Japón aprendí algo muy práctico. El conocimiento se respeta cuando se aplica. No importa cuánto sepas, si no se refleja en tu comportamiento. La repetición diaria de una acción pequeña vale más que una biblioteca llena de ideas no ejecutadas. Cuando pasas la mayor parte del tiempo mirando lo que otros construyen, empiezas a compararte. Y la comparación constante desgasta. Ves proyectos terminados, cuerpos entrenados, negocios creciendo, vidas organizadas. Y si tú solo consumes eso, sin producir lo tuyo, tu identidad se debilita. Te conviertes en espectador de logros ajenos. El cerebro necesita evidencia de progreso propio. Necesita sentir que está creando algo, aunque sea imperfecto. Escribir una página, entrenar 30 minutos, avanzar en un proyecto, practicar una habilidad. Eso fortalece la autoestima más que cualquier contenido motivacional. He visto jóvenes que pasan horas aprendiendo sobre emprendimiento, pero nunca lanzan algo pequeño. Personas que consumen contenido sobre disciplina, pero no establecen una rutina básica. No es falta de capacidad, es exceso de consumo y falta de ejecución. Producir no significa hacer algo perfecto ni grande. Significa convertir lo aprendido en acción concreta. Si lees sobre liderazgo, aplica un principio hoy. Si escuchas sobre hábitos, cambia uno pequeño esta semana. Si te inspiras con una idea, constrúyela aunque sea de manera básica. Cuando produces, aunque sea poco, cambia tu energía. Dejas de depender de estímulos externos para sentirte motivado. Empiezas a construir confianza porque ves resultados, aunque sean pequeños. Tu identidad se fortalece porque ya no solo opinas sobre la vida, participas en ella. Consumir sin producir es cómodo. No hay riesgo de fracaso, no hay exposición, pero tampoco hay crecimiento real. Y el día que decides pasar más tiempo creando que observando, dejas de vivir desde la grada y empiezas a construir tu propia historia. He aprendido algo que muchos confunden. Indulgencia no es amor propio. Es fácil decirse a uno mismo, me merezco esto, es difícil, he trabajado mucho. Y mientras te repites eso, dejas pasar oportunidades de crecimiento, de corrección, de fortalecerte. La indulgencia suave es traicionera, porque se disfraza de cuidado y termina debilitándote sin que lo notes. Recuerdo una etapa en mi vida cuando trabajaba sin parar, pero cada vez que cometía un error me decía, está bien, ya descansaste bastante, mañana será mejor. Esa frase sonaba amable, pero a largo plazo empezó a crear hábitos de excusa. Aprendí que el problema no era un día de descanso, era la repetición de la justificación, la falta de exigencia hacia mí mismo. Poco a poco, sin darme cuenta, mis estándares bajaron y mi disciplina se debilitó. La indulgencia disfrazada de amor propio te quita fuerza interna. Cuando aceptas errores sin corregirlos, cuando te perdonas,
antes de haber hecho un esfuerzo real por mejorar, estás enviando un mensaje a tu mente. No es necesario sostener el nivel que puedes alcanzar, y eso construye una versión más débil de ti, un yo cómodo que evita incomodidad, que busca alivio inmediato en lugar de enfrentar lo que realmente importa. He visto a personas exitosas caer en este patrón. Trabajan duro, tienen talento, pero su autoindulgencia les impide mantener consistencia. Saltan días de estudio, postergan decisiones importantes, evitan confrontar sus limitaciones, siempre con excusas suaves. Estoy cansado, es normal, mañana lo hago mejor. Y el mañana llega, y otro mañana, y la disciplina desaparece. La indulgencia es sutil, pero su efecto es acumulativo. Mata identidad, erosiona motivación y apaga ambición. El amor propio real exige honestidad. No significa castigarte ni vivir en culpa, sino mirarte a ti mismo con claridad y decir, esto puedo mejorar, esto debo corregir. Significa asumir responsabilidad por cada elección, por cada hábito, sin excusas suaves que alivien la incomodidad del presente. Durante años entendí que cada vez que me exigía con respeto, mi energía aumentaba, mi enfoque se fortalecía y mi carácter se consolidaba. Cada corrección fortalecía mi identidad más que cualquier elogio que pudiera darme. Indulgencia y cuidado son diferentes. Cuidarte es establecer límites, respetar tu tiempo y tu energía, pero también desafiarte. La indulgencia es ignorar las pequeñas correcciones necesarias para mantener dirección y fuerza. La indulgencia calma el presente, pero roba el futuro. He aprendido que cuando comienzas a exigirte con respeto, algo dentro cambia. No es un cambio ruidoso ni dramático, es silencioso, profundo. Recuperas autoridad sobre tus hábitos, sobre tus elecciones, sobre tu vida. Dejas de necesitar excusas y comienzas a actuar desde una posición de fuerza interna. Si continúas disfrazando indulgencia como amor propio, tu vida se irá debilitando en silencio. Aprende a diferenciar cuidado real de excusa disfrazada, porque el día que comienzas a exigirte con respeto, comienzas a fortalecerte de verdad. He aprendido algo que muchos hombres ignoran. El cansancio crónico no es normal. No es un rasgo inevitable de la vida adulta ni una prueba de que estás trabajando duro. Es acumulación. Acumulación de decisiones pequeñas, de hábitos que drenaron energía, de noches de sueño robadas, de comidas rápidas y sin criterio, de exceso de estímulos, de solo un mensaje más o solo un episodio más. Todo eso se suma silencioso hasta que un día despiertas y te sientes siempre cansado, irritable, disperso, y lo peor es que lo llamas normal, cuando en realidad tu cuerpo te está advirtiendo que algo está roto. Recuerdo una época de mi vida en la que me despertaba a las 6 de la mañana, trabajaba sin parar, estudiaba por la noche y dormía 4 o 5 horas sin sentirme mal, al menos. Así lo creía. Me decía, es normal, todos pasamos por esto. Pero con el tiempo noté algo. Mi mente estaba lenta, mis decisiones eran torpes, mi motivación disminuida. No estaba funcionando al máximo, estaba sobreviviendo al día. El cansancio no era un accidente, era el precio acumulado de ignorar señales simples: descanso insuficiente, alimentación deficiente, falta de movimiento y exposición constante a estímulos que drenaban mi energía. El cuerpo y la mente no son máquinas infinitas. Cada noche de sueño robado, cada comida sin cuidado, cada hora frente a pantallas sin descanso, todo eso deja un saldo en tu sistema. No duele de inmediato, no hay alarma, pero poco a poco tu capacidad de concentración disminuye, tu disciplina se fragmenta y tu carácter se debilita. He aprendido que la energía no es solo física, es la base de todo lo que intentas sostener. Hábitos, trabajo, relaciones, proyectos, visión de futuro. Sin ella, incluso los planes más claros se desmoronan silenciosamente. Durante años, enseñé a personas a gestionar su tiempo, a establecer rutinas y hábitos.
Y noté un patrón. Los que ignoraban su cuerpo y su energía siempre estaban luchando contra el día, sintiéndose atrapados en un ciclo de agotamiento. Dormían poco, consumían mucho estímulo digital, postergaban descanso y ejercicio y luego se preguntaban por qué no avanzaban. La verdad incómoda es que el cansancio prolongado no es una falta de fuerza de voluntad, es una falta de gestión de tu recurso más fundamental. Aprendí a cambiarlo. Empecé a priorizar sueño, alimentación y movimiento como parte no negociable de mi disciplina diaria. Noté cambios profundos. Mi mente se aclaraba, mis decisiones eran más firmes, mi motivación aumentaba y mi cuerpo ya no me detenía. Dormir bien, comer con criterio y moverse no son indulgencias, son entrenamiento. Son la base silenciosa que sostiene todo lo demás. El cansancio crónico no aparece de golpe, se construye lentamente. Ignorarlo es permitir que tu vida se desgaste mientras sigues funcionando pero no avanzando. He aprendido que respetar tu energía es respetar tu capacidad de vivir con propósito, de sostener hábitos, de mantener disciplina y dirección. Si sigues normalizando la fatiga constante, tu vida se seguirá debilitando en silencio. Cuida tu cuerpo, protege tu energía, porque el día que lo haces, recuperas fuerza, claridad y control sobre tu vida. He aprendido algo que pocos reconocen. La distracción constante fragmenta tu identidad. No es solo perder tiempo, es dispersar tu mente, tu energía y poco a poco tu carácter. Cada notificación, cada interrupción, cada cambio de pantalla te enseña, sin que lo notes, que no puedes sostener nada con profundidad. La atención es un músculo y cuando no la entrenas, todo tu ser se resiente. He visto personas talentosas, con planes claros, quedar atrapadas en la superficialidad porque aprendieron a moverse de estímulo en estímulo sin construir nada sólido. Recuerdo una temporada de mi vida en la que trabajaba, leía, respondía mensajes y revisaba redes sociales casi al mismo tiempo. Creía que estaba siendo eficiente, que podía abarcar más, que estaba aprovechando el día, pero al final de cada jornada me sentía agotado y vacío, como si hubiera pasado horas sin realmente avanzar. Mi identidad, mi sentido de propósito estaba fragmentado. Cada vez que cambiaba de actividad sin foco, mi mente aprendía a no comprometerse, a no profundizar. Y eso afectaba todo lo demás: disciplina, claridad y dirección. La distracción constante no solo roba tiempo, roba identidad. Cuando tu atención está fragmentada, tu vida también lo está. Relaciones superficiales, trabajo inconcluso, decisiones a medias, todo se vuelve un reflejo de esa mente dispersa. He aprendido que la calidad de tu vida se mide por la profundidad con la que puedes sostener tu atención, por la capacidad de estar presente contigo mismo y con lo que importa. Durante años intenté organizarme mejor, pero no bastaba con listas o agendas. Lo que realmente cambió mi capacidad de concentración fue crear hábitos claros para proteger mi atención. Empecé a definir bloques de tiempo sin interrupciones, a silenciar notificaciones, a cerrar aplicaciones y a dedicarme a una tarea sin saltar a otra hasta terminarla. La diferencia fue inmediata. Mi mente recuperó claridad, mi energía se enfocó y mi identidad empezó a sentirse más completa. La distracción crónica te enseña a vivir en piloto automático. Saltas de estímulo en estímulo, pero nunca te enfrentas al silencio necesario para conocerte, para confrontar decisiones difíciles, para fortalecer carácter. He aprendido que cada vez que permites que tu atención sea robada, cedes un poco de ti mismo. Y ese pequeño abandono se acumula hasta que un día notas que tu vida se siente fragmentada, que tus metas son borrosas y que tu impulso interno ha disminuido. He aprendido que entrenar la atención no es un lujo, es supervivencia. No se trata de aislarte del mundo, sino de decidir a qué le das tu energía, dónde pones tu foco y qué merece tu presencia completa. Cuando empiezas a sostener tu atención, tu identidad se integra, tu carácter se fortalece y tu vida deja de sentirse fragmentada. Si sigues viviendo distraído,
tu vida se dividirá sin que lo notes. Protege tu atención, aprende a estar presente, porque el día que recuperas tu capacidad de concentrarte, recuperas tu poder, tu claridad y tu identidad. He aprendido algo que muchos hombres no quieren reconocer. Esperar validación externa te roba iniciativa. No se trata solo de buscar aprobación. Se trata de depender de la confirmación de otros para moverte, decidir y actuar. Cada vez que pospones una acción porque necesito que alguien lo apruebe o quiero que me digan que estoy en lo correcto, entregas un pedazo de tu poder personal. He visto esto en mi propia vida, cuando dudaba de mis ideas y esperaba señales externas antes de actuar, y descubrí que esos momentos eran los que más me frenaban. Recuerdo una vez en que tenía un proyecto que quería iniciar, algo que sabía que podía cambiar mi vida, pero me encontraba esperando comentarios, señales, incluso aplausos anticipados de quienes me rodeaban. Cada día que pasaba sin moverme, reforzaba la voz interna que decía, ¿y si no estoy listo? ¿Y si alguien lo critica? Y mientras esperaba, el tiempo seguía su curso, los días pasaban y mi iniciativa se debilitaba. No era miedo al fracaso, era miedo a hacerlo sin respaldo. El problema con la validación externa es que te hace dependiente de fuerzas que nunca garantizan nada. Nadie puede darte permiso para ser grande, nadie puede confirmar que tu camino es correcto. Esa confirmación rara vez llega antes de que tengas resultados. Lo aprendí cuando empecé a tomar decisiones, aunque nadie me respaldara, aunque nadie aplaudiera, aunque nadie entendiera por qué lo hacía. Al principio es incómodo, incluso solitario, pero ese es el precio de moverse con autonomía. He aprendido que cada vez que dependemos de aprobación externa, nuestra identidad se fragmenta. Ajustamos nuestras ideas para gustar, para no incomodar, para encajar. Nos convertimos en una versión más pequeña de nosotros mismos, limitada por la expectativa de otros. La iniciativa se vuelve insegura, las acciones tibias y el potencial se queda atrapado entre lo que queremos hacer y lo que creemos que otros permitirán. Un ejemplo práctico de mi vida es cuando empecé a hablar en público. Durante meses dudé, esperando señales de que era apropiado o aceptable. Solo cuando decidí actuar, sin esperar la aprobación de nadie, mi voz se fortaleció, mi confianza creció y empecé a construir resultados reales. Esa decisión me enseñó algo vital. La validación no precede al crecimiento. El crecimiento precede a la validación. El hábito de esperar aprobación también mata la autenticidad. Cuando solo haces lo que otros esperan, te traicionas a ti mismo. He aprendido que la madurez empieza cuando aceptas que nadie va a vivir tu vida por ti, nadie va a cargar con tus decisiones ni tus arrepentimientos. La autonomía es el verdadero combustible de la iniciativa. Si sigues esperando que otros confirmen tu camino, tu vida seguirá detenida. Decide, actúa. Confía en tu criterio y sostén tu rumbo, aunque nadie lo celebre, porque el día que dejas de buscar aprobación y empiezas a moverte por convicción, tu iniciativa regresa, tu voz se fortalece y tu vida deja de esperar. He aprendido que la falta de responsabilidad es la rendición más silenciosa. No es un acto dramático de abandono, no es gritar "no puedo más" ni dejarlo todo caer, es mucho más sutil. Es explicar demasiado, justificar cada demora, esperar que algo externo cambie antes de moverte. Cada vez que dices "cuando esto cambie, entonces actuaré", estás entregando poder aunque nadie lo note. Recuerdo en mi vida momentos en que me encontraba esperando condiciones perfectas, más tiempo, más apoyo, más claridad. Mientras tanto, los días pasaban y yo me sentía estancado, frustrado, atrapado en la ilusión de que no podía avanzar. La falta de responsabilidad convierte a un hombre en espectador de su propia vida. Puedes levantarte, cumplir con tareas, responder problemas, pero internamente sabes que no estás al mando. He visto personas talentosas que tienen todo para crecer, pero siguen esperando señales externas para actuar. No es incapacidad, es entrega silenciosa del control. Cada explicación que das reduce tu margen de acción. Cada justificación fortalece la narrativa de víctima y lentamente
casi sin darte cuenta, tu vida se fragmenta. Recuerdo cuando estaba empezando un proyecto personal importante. Tenía miedo de cometer errores, de que otros lo criticaran o de que las condiciones no fueran perfectas. Pasé semanas esperando, pensando que debía esperar la aprobación del contexto, que alguien me dijera que estaba listo. Cada día que no actuaba, mi energía disminuía. Me sentía frustrado y culpable, pero no me movía. Fue entonces cuando comprendí algo esencial. Nadie va a salvarte de tu propia vida. Nadie va a empujarte. Nadie va a corregir tu rumbo. Solo tú puedes asumir el peso de tus decisiones y de tus resultados. La responsabilidad es la única manera de recuperar poder y dirección. Cuando dejas de esperar y decides tomar acción, aunque no tengas todas las condiciones, algo cambia por dentro. Se activa la fuerza silenciosa que construye disciplina, carácter y claridad. He aprendido que asumir responsabilidad no significa castigarte ni culparte. Significa usar la energía que gastas explicando por qué no haces algo en hacer lo posible para avanzar. Cada acción tomada, aunque imperfecta, fortalece tu identidad y reduce la influencia del contexto. Una vida sin responsabilidad puede parecer cómoda al principio. No hay conflictos, no hay fricciones, no hay urgencias. Pero esa comodidad es engañosa. Te roba impulso, energía y respeto por ti mismo. La rendición silenciosa llega sin ruido. Y cuando te das cuenta, la vida ha pasado sin que hayas tomado el control. Si sigues evitando asumir responsabilidad, seguirás entregando tu vida a circunstancias externas, esperando que alguien o algo haga por ti lo que solo tú puedes hacer. Decide hoy actuar sin condiciones perfectas. Acepta el peso de tus elecciones y actúa, porque el día que dejas de rendirte silenciosamente y empiezas a sostener tu vida con tus propias manos, recuperas poder, dirección y fuerza interna. Quiero que escuches esto con toda claridad. Tu vida no se arruina por grandes golpes ni errores espectaculares. Se destruye lentamente, en silencio, por hábitos que parecen inofensivos, por decisiones pequeñas que se repiten día tras día sin que te des cuenta. Cada momento en que reaccionas en lugar de decidir, en que postergas lo importante, en que dejas que tu entorno defina tus estándares, en que consumes sin producir, en que te justificas bajo la ilusión de amor propio, en que ignoras tu energía y tu cuerpo, en que vives distraído, en que buscas validación, en que no asumes responsabilidad, cada uno de esos momentos suma. Y la verdad es dura. Nadie vendrá a salvarte. Nadie va a aplaudirte por decidir por ti mismo. Nadie va a arreglar tu vida mientras sigues esperando. La disciplina, la acción consciente, la responsabilidad y la claridad no son cosas que se compran y se reciben, se construyen minuto a minuto, día a día. Cada pequeño acto de control, cada decisión tomada con intención, cada momento en que eliges hacer lo que sabes que importa, fortalece algo que nadie puede quitarte. Tu identidad, tu respeto propio, tu fuerza interna. Hoy puedes seguir como estás y todo seguirá igual. Pero si eliges conscientemente cambiar, si decides dejar de reaccionar, dejar de postergar, dejar de ceder tu poder a otros, recuperar tu atención y tu energía y asumir responsabilidad plena, algo profundo sucederá. La vida dejará de pasarte y empezarás a construirla tú. No es motivación pasajera, no es fuerza externa, es la transformación silenciosa que solo ocurre cuando tomas las riendas de tu existencia. Así que deja de esperar, deja de posponer, deja de justificártelo todo, levántate con intención, haz lo que sabes que debes hacer, corrige lo que sabes que debes corregir, protege tu energía, tu atención y tu carácter. Porque el día que decides vivir con disciplina, con propósito y con responsabilidad absoluta, tu vida deja de morir lentamente. Y eso, aunque silencioso, es el cambio más grande que puedes experimentar. Ese día empiezas a vivir de verdad. Muchos hombres creen que la pobreza empieza cuando falta dinero. Yo aprendí algo distinto el día que vi a dos hombres con el mismo salario, el mismo barrio y las mismas oportunidades,
pero con destinos opuestos. Uno, siempre cansado, siempre quejándose, siempre esperando que algo cambie. El otro, silencioso, ordenado, incómodo, avanzando lento, pero firme. No era suerte, no era inteligencia, era mentalidad. Ahí entendí que la verdadera pobreza no está en la billetera, está en la forma de pensar cuando nadie te obliga, cuando nadie te ve y cuando podrías rendirte sin consecuencias inmediatas. Y de eso hoy tenemos que hablar. Muchos hombres creen que primero tiene que llegar el dinero para recién ahí cambiar la forma de pensar. Yo también lo creí durante mucho tiempo. Crecí viendo personas que decían, cuando tenga más, haré más. Cuando gane mejor, me disciplinaré. Cuando las cosas se acomoden, cambiaré. Pero la vida me puso frente a una verdad incómoda. Las cosas no se acomodan para que tú cambies. Cambian cuando tú te acomodas por dentro. Recuerdo claramente cuando vivía en un entorno donde casi nadie tenía abundancia material, pero algunos avanzaban y otros no, aún teniendo las mismas oportunidades. Al principio pensé que era suerte. Después pensé que era talento. Con el tiempo entendí que era mentalidad. Vi hombres con poco dinero pero con orden, palabra y disciplina, que siempre llegaban a tiempo, que cumplían aunque nadie los vigilara, que cuidaban lo poco que tenían. Y vi otros con más ingresos, pero con desorden, deudas, excusas y promesas rotas. Ahí entendí algo clave. El dinero no crea la mentalidad, solo la amplifica. Si eres desordenado con poco, serás más desordenado con mucho. Si eres responsable con poco, tarde o temprano lo poco crece. La mentalidad rica se forma cuando aún no hay resultados visibles. Se forma cuando decides levantarte aunque nadie te pague más por hacerlo, cuando cumples aunque nadie te aplauda, cuando haces lo correcto incluso si hoy no trae beneficios inmediatos. Yo aprendí que la mentalidad pobre siempre está esperando una señal externa para cambiar. Espera más dinero, más tiempo, más motivación, mejores condiciones. La mentalidad rica no espera. Empieza con lo que hay. Recuerdo una etapa de mi vida donde no tenía abundancia, pero sí tenía claro algo. Si yo no era capaz de gobernar mis horarios, mis hábitos y mi palabra, ningún dinero iba a salvarme después. Empecé a tratar mi tiempo como si ya valiera. Empecé a cumplir como si ya fuera responsable de algo grande. No porque alguien me lo exigiera, sino porque entendí que la identidad se entrena antes de que llegue la oportunidad. La mentalidad pobre dice, cuando gane más, cambiaré. La mentalidad rica dice, cambio ahora, aunque todavía no gane más. Y esa diferencia parece pequeña, pero define destinos. Porque el dinero no llega para enseñarte disciplina, llega para probar si ya la tienes. No llega para ordenarte, llega para ver si eres capaz de sostener orden. Por eso hay personas que ganan más y siguen vacías, ansiosas y desordenadas, y otras que ganan poco, pero están creciendo firme. La riqueza empieza cuando dejas de usar el dinero como excusa y empiezas a usar la responsabilidad como base. Porque el día que cambias la forma de pensar, aunque aún no tengas dinero, ya dejaste atrás la mentalidad pobre. Una de las diferencias más profundas que he visto entre una mentalidad rica y una mentalidad pobre no tiene que ver con cuánto sabes, sino con quién manda en tu vida. Porque al final la pregunta no es si eres inteligente, es si te gobiernas. Yo he conocido hombres brillantes que viven agotados, frustrados y estancados, no porque no puedan más, sino porque reaccionan a todo. Reaccionan al cansancio, a la emoción, al problema del día, a lo que otros dicen, a lo que sienten en ese momento. Y vivir reaccionando es vivir siendo dirigido por cualquier cosa, menos por uno mismo. Recuerdo una etapa de mi vida en la que entendí esto con claridad. Tenía días buenos y días malos, como todos. El problema era que en los días malos yo hacía todo mal. Si no tenía ganas, no cumplía. Si algo me molestaba, abandonaba. Si me sentía cansado, justificaba. Ahí me di cuenta de que no era libre, aunque creía serlo. Estaba gobernado por mi estado emocional. Y cuando tus emociones gobiernan, tu vida se vuelve inestable, impredecible y pequeña. La mentalidad pobre vive así. No porque el hombre sea débil, sino porque no ha entrenado el autocontrol. Se levanta según cómo se siente.
trabaja según su ánimo, decide según su impulso. Si está motivado, avanza, si no, se detiene. Y ese vaivén constante desgasta más que cualquier trabajo duro, porque no hay continuidad, no hay estructura, no hay dirección firme. La mentalidad rica es distinta. No porque no sienta cansancio, miedo o incomodidad, sino porque no les entrega el mando. El hombre con mentalidad rica se gobierna, decide antes de sentir, cumple antes de tener ganas. No se pregunta todo el tiempo qué le provoca el día, se pregunta qué le corresponde. Y eso cambia todo. Porque cuando tú te gobiernas, el entorno deja de controlarte. He visto esto muchas veces en la práctica, personas que llegan temprano aunque nadie controle, que cumplen acuerdos pequeños aunque nadie los supervise, que mantienen hábitos incluso en días grises, no son superhombres. Son hombres que entendieron que la disciplina no es castigo, es libertad. Libertad de no depender del caos interno. La mentalidad pobre cree que gobernarse es ser rígido. La mentalidad rica entiende que gobernarse es protegerse. Porque cuando no te gobiernas, cualquier cosa manda. El celular, el cansancio, la queja, la distracción, la excusa. Y poco a poco tu vida se llena de reacciones y se vacía de decisiones. Gobierno propio no es dureza extrema, es claridad. Es saber que no todo lo que sientes merece obediencia. Es entender que el ánimo cambia, pero el compromiso no debería hacerlo todos los días. El hombre que se gobierna no necesita presión externa constante. No necesita amenazas ni aplausos. Funciona desde dentro. Y el día que un hombre deja de reaccionar y empieza a gobernarse, deja de vivir a merced de sus emociones y empieza a construir una vida que no depende de cómo amaneció, sino de quién decidió ser. Durante mucho tiempo observé un patrón que se repetía una y otra vez en la vida de las personas, incluso en la mía. Cuando algo duele, cuando cansa, cuando incomoda, la primera reacción casi siempre es buscar alivio. Alivio rápido, alivio inmediato, algo que calme la presión del momento. Y ahí entendí una diferencia clave. La mentalidad pobre no está enfocada en crecer, está enfocada en dejar de sentir dolor. La mentalidad rica, en cambio, acepta el dolor como parte del proceso y piensa más lejos. Recuerdo momentos en los que el cansancio me gritaba que parara. Días largos, resultados lentos, esfuerzos que nadie veía. En esos momentos, lo más fácil era buscar distracción, descanso malentendido, excusas bonitas para justificar el abandono. Eso aliviaba por unas horas, pero el problema seguía ahí al día siguiente, incluso más grande. Ahí comprendí que el alivio inmediato es caro, aunque parezca barato. Te cuesta futuro. La mentalidad pobre busca alivio emocional. Gastar para sentirse mejor, descansar cuando aún no corresponde, abandonar cuando duele, culpar cuando algo no sale. No lo hace por maldad, lo hace porque no ha aprendido a postergar la comodidad. Quiere paz ahora, aunque eso le robe estabilidad después. Quiere sentirse bien hoy, aunque mañana esté peor. La mentalidad rica funciona distinto. No porque disfrute el sacrificio, sino porque entiende el intercambio. Sabe que cada decisión cómoda hoy suele cobrar intereses mañana. Por eso elige incomodarse a propósito. Elige ahorrar cuando otros gastan. Elige aprender cuando otros se distraen. Elige insistir cuando otros se retiran. No porque sea más fuerte, sino porque mira más lejos. He visto personas endeudarse no por necesidad, sino por aliviar una emoción. He visto talentos enormes estancarse porque cada vez que el proceso se ponía incómodo buscaban una salida rápida. Y también he visto personas simples, constantes, silenciosas, que aceptaron la incomodidad como entrenamiento y con el tiempo construyeron algo firme. La mentalidad rica no pregunta ¿qué me quita este dolor ahora? Pregunta ¿qué me acerca a la vida que quiero mañana? Esa pregunta cambia decisiones pequeñas todos los días. Cambia cómo usas tu tiempo, cómo respondes al cansancio, cómo enfrentas la frustración, porque construir a largo plazo casi siempre se siente peor a corto plazo. El problema es que vivimos en una cultura que idolatra el alivio.
Todo es rápido, inmediato, fácil. Pero lo fácil no edifica carácter, solo anestesia. Y una vida anestesiada puede sentirse cómoda, pero nunca se vuelve grande. El crecimiento verdadero duele, incomoda, exige paciencia, y quien no está dispuesto a pagar ese precio siempre estará comprando alivios temporales. Cuando entendí esto, dejé de preguntarme si algo era cómodo y empecé a preguntarme si era coherente con el futuro que decía querer. Muchas decisiones dejaron de ser agradables, pero empezaron a ser correctas. Y con el tiempo, lo correcto empezó a dar paz, una paz más profunda que cualquier alivio momentáneo. Porque el día que dejas de vivir para sentirte bien hoy y empiezas a vivir para estar firme mañana, tu vida deja de ser un escape y se convierte en una construcción. Hay una palabra que provoca rechazo en muchos: esfuerzo. Para algunos suena a castigo, a injusticia, a carga pesada. He escuchado personas decir: yo no nací para sufrir, la vida no debería ser tan dura, si tengo que esforzarme tanto, no vale la pena. Yo mismo pensé así en algún momento. Creía que el esfuerzo era una señal de que algo estaba mal, pero con los años entendí que no todos miran el esfuerzo de la misma manera. Y ahí está una diferencia clave entre mentalidad pobre y mentalidad rica. La mentalidad pobre ve el esfuerzo como una pérdida. Cada hora extra trabajada es vista como algo que le quitan. Cada sacrificio es interpretado como abuso. Por eso se cansa rápido, se frustra rápido y abandona rápido. No porque no pueda, sino porque siente que está pagando un precio injusto. Para esa mentalidad, el esfuerzo solo tiene sentido si el resultado es inmediato. Si no hay recompensa rápida, el esfuerzo se siente como castigo. La mentalidad rica, en cambio, entiende algo que no se aprende en libros. El esfuerzo es una inversión. No siempre da placer, pero siempre deja algo. Puede no dar dinero hoy, pero deja carácter. Puede no dar reconocimiento ahora, pero deja habilidad. Puede no dar resultados visibles, pero deja estructura interna. Yo aprendí esto viendo personas que trabajaban duro, sin aplausos, sin ascensos inmediatos, sin garantías. Mientras otros se burlaban, ellos seguían. Años después, los resultados hablaban solos. Recuerdo una etapa en la que mi esfuerzo parecía no valer la pena. Daba más de lo que recibía, aprendía cosas que nadie me pedía, cumplía cuando nadie miraba. Muchas veces pensé: ¿para qué tanto? Pero seguí. No porque fuera fácil, sino porque entendí que estaba sembrando algo que todavía no podía ver. Y el día que llegaron oportunidades grandes, no me aplastaron. Ya estaba preparado. Ahí comprendí que el esfuerzo previo no era castigo, era entrenamiento. La mentalidad pobre huye del esfuerzo porque solo mira el cansancio. La mentalidad rica acepta el cansancio porque mira el retorno. Uno dice: esto me duele. El otro dice: esto me construye. Y esa diferencia cambia todo, porque el que ve el esfuerzo como castigo siempre buscará atajos, y los atajos casi siempre cobran factura después. He visto personas rechazar oportunidades porque exigían demasiado, y he visto otras tomarlas sabiendo que no serían cómodas. A corto plazo, el segundo grupo parecía perder. A largo plazo, eran los únicos que podían sostener lo que habían ganado. Porque el esfuerzo no solo produce resultados, produce resistencia. El problema no es esforzarse, el problema es no entender para qué. Cuando no hay visión, el esfuerzo duele más. Pero cuando sabes qué estás construyendo, incluso el cansancio tiene sentido. El esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en una herramienta. Por eso, el día que dejas de ver el esfuerzo como castigo y empiezas a tratarlo como una inversión personal, tu forma de trabajar, decidir y perseverar cambia para siempre. Con el tiempo entendí que una de las grandes trampas del ser humano es confundir explicación con avance, porque explicar alivia el ego, pero no cambia la realidad. La mentalidad pobre vive explicando. Explica por qué no pudo, por qué no era el momento, por qué otros tuvieron ventaja, por qué las circunstancias fueron injustas. Y muchas de esas explicaciones son ciertas. El problema es que ser ciertas no las hace útiles. Yo mismo caí muchas veces en eso. Sabía explicar perfectamente mis fracasos, mis retrasos, mis errores,
Tenía argumentos sólidos, bien armados, incluso convincentes. Pero mi vida no se movía. Ahí descubrí algo incómodo. Explicar no es lo mismo que responder. Explicar es mirar hacia atrás y justificar. Responder es mirar al frente y hacerse cargo. La mentalidad pobre se especializa en explicaciones porque le permiten quedarse donde está sin sentirse culpable. No avancé, pero tengo razón. Y tener razón puede ser muy caro cuando te cuesta progreso. La mentalidad rica responde, no niega la dificultad, no ignora el problema, pero no se esconde detrás de él. Responder es preguntar, ¿qué hago ahora con lo que pasó? ¿Qué me toca corregir? ¿Qué decisión depende de mí, aunque no sea cómoda? He visto personas con historias durísimas avanzar porque dejaron de explicar y empezaron a responder. Y he visto otras con historias mucho más favorables estancarse porque siempre tenían una razón para no moverse. Recuerdo una etapa en la que las cosas no salieron como esperaba. Tenía argumentos de sobra para rendirme. Podía señalar errores ajenos, fallas del sistema, injusticias reales. Y era verdad. Pero un día entendí que ninguna de esas verdades me iba a sacar del lugar en el que estaba. Lo único que podía hacerlo era una respuesta clara, no emocional, no defensiva, sino responsable. ¿Qué parte sí depende de mí? ¿Qué ajuste tengo que hacer hoy? La mentalidad pobre se siente atacada cuando se le pide responsabilidad. La mentalidad rica se siente activada, porque responder no es culparse, es posicionarse, es dejar de vivir como víctima de la historia y empezar a ser protagonista de las decisiones. Explicar te mantiene cómodo, responder te incomoda, pero te mueve. En lo práctico se nota mucho. El que explica siempre llega tarde con una historia larga. El que responde llega antes o ajusta su agenda. El que explica habla mucho de lo que debería hacer. El que responde hace algo con lo que es. Uno gasta energía justificándose, el otro la invierte corrigiendo. La explicación mira al pasado. La respuesta construye futuro. Y la vida no premia al que explica mejor. Premia al que responde a tiempo. No al que tiene el mejor discurso, sino al que toma la decisión correcta cuando nadie lo obliga. Por eso, el día que dejas de explicar tu situación y empiezas a responder a ella, dejas de vivir reaccionando a lo que pasó y empiezas a dirigir lo que viene, he aprendido algo fundamental. El error no es un enemigo, es un maestro silencioso. Cuando empecé a emprender, cometí errores enormes. Decisiones que parecían pequeñas y terminaron costándome tiempo, dinero y confianza. Al principio, cada error me golpeaba como un juicio. Me sentía fracasado, incompetente, como si esos tropiezos definieran quién era. Pero con el tiempo entendí algo que cambió todo. El error no define al hombre, lo entrena. Cada error trae consigo información que no hubieras obtenido de otra manera. Cada caída te enseña dónde falta disciplina, dónde falta claridad, dónde falta visión. Recuerdo cuando lancé mi primer proyecto serio. Pensé que lo tenía todo controlado, que mi planificación era suficiente y fallé. Perdí clientes, perdí dinero y sentí que todo se derrumbaba. Si hubiera adoptado la mentalidad pobre, ese error me habría etiquetado de por vida. No sirves para esto. Pero decidí verlo diferente. Analicé cada decisión, cada acción, cada consecuencia. Empecé a entrenarme en identificar riesgos antes de actuar, a anticipar problemas, a tomar decisiones más firmes y conscientes. Ese error no me quebró. Me enseñó a ser más fuerte, más ágil, más preparado. La mentalidad pobre teme al error. Busca evitarlo, justificarlo o culpar a otros. Y así se estanca. La mentalidad rica lo ve como un gimnasio invisible. Te hace más fuerte, más sabio y más resistente si estás dispuesto a aprender de él. Los errores no son fracasos, son lecciones disfrazadas. Cada vez que uno tropieza y en lugar de rendirse, decide analizar y ajustar, crece. Cada error lleva dentro de sí la semilla de la mejora, de la estrategia más inteligente, del enfoque más efectivo. En mi vida
Aprendí que el error también entrena la paciencia y la humildad. Ningún triunfo verdadero llega sin haber tropezado antes, sin haber sentido la incomodidad de equivocarse. Un error puede humillarte un día, pero si lo aprovechas, te da poder el siguiente. Y no solo conocimiento, sino carácter. Quien no aprende del error, repite los mismos patrones y con ellos el mismo sufrimiento. Quien lo entrena, se convierte en alguien que incluso en la adversidad sabe qué hacer, cómo reaccionar y cómo transformar una caída en impulso. Al final, todo depende de la perspectiva. Puedes vivir tus errores como cadenas, como algo que te define y te limita, o puedes vivirlos como entrenamientos intensivos que fortalecen tu mente, tu visión y tu determinación. La diferencia entre una mentalidad pobre y una mentalidad rica está en esto. Uno se quiebra con el error, el otro se entrena. Cada vez que enfrentes un tropiezo, recuerda, este no es tu final, es tu entrenamiento. Quiero que entiendas algo que pocos reconocen. La disciplina no siempre se ve. Nadie celebra las horas que pasas levantándote temprano, revisando tus objetivos, controlando tus impulsos o haciendo aquello que nadie más quiere hacer. Pero es precisamente ahí, en lo invisible, donde se separan los caminos de quienes avanzan y quienes se estancan. Recuerdo mis primeros días, cuando nadie creía en mis proyectos. Me levantaba antes del amanecer, mientras todos dormían, para estudiar, planear y entrenar mi mente. Nadie lo veía, nadie lo aplaudía. Parecía invisible y a veces me preguntaba si valía la pena. Pero ahí está la verdad. Lo que otros no ven es lo que más importa. Mientras algunos buscan motivación momentánea o atajos, la disciplina silenciosa construye cimientos que sostendrán cualquier logro futuro. Cada hábito diario, cada acción repetida con constancia, aunque parezca insignificante, se acumula como capital invisible. Yo mismo he fallado varias veces intentando resultados rápidos sin consistencia. Esos intentos siempre se desvanecían. En cambio, cuando comencé a comprometerme con pequeñas acciones diarias, persistiendo incluso cuando nadie lo notaba, fue ahí donde surgieron los cambios reales. La mentalidad pobre ve la disciplina como castigo. Es difícil, es aburrido, ¿para qué hacerlo si nadie lo reconoce? La mentalidad rica entiende algo diferente. La disciplina invisible es un contrato contigo mismo. No buscas aprobación externa, no buscas gratificación inmediata. Haces lo que debes hacer hoy para que tu futuro se construya con fuerza y seguridad. Cuando me di cuenta de esto, mis resultados empezaron a despegar. No por suerte ni por talento, sino por la consistencia silenciosa que nadie más veía. Un ejemplo práctico. Cuando empecé a escribir mis primeros discursos y enseñanzas, no tenía audiencia, no tenía seguidores, ni siquiera una plataforma. Lo único que tenía era disciplina invisible. Cada día practicaba, revisaba, escribía y mejoraba. Nadie lo notaba hasta que un día los resultados comenzaron a hablar por sí mismos. Esa diferencia, la que nadie ve, es la que realmente separa a quienes logran grandes cosas de quienes solo sueñan con ellas. La clave está en aceptar que la verdadera transformación no se construye con acciones visibles ni con aplausos externos, sino en la repetición silenciosa de hábitos que fortalecen tu mente, tu carácter y tu visión. La disciplina invisible es el terreno donde se forjan los éxitos más sólidos y donde la mentalidad rica supera sin esfuerzo aparente a la mentalidad pobre. Si quieres saber dónde realmente se separan los caminos, no mires a los resultados inmediatos ni a lo que otros hacen. Mira tus hábitos diarios, tus decisiones constantes y tu compromiso silencioso. Porque ahí, en lo invisible, es donde se define tu futuro. Quiero que escuches con atención. Muchas personas viven a merced de sus emociones. Un día sienten motivación, al siguiente miedo o duda, y así giran como un barco sin timón. Esa es la esencia de la mentalidad pobre, depende de cómo se siente el momento. Yo mismo pasé por eso. Recuerdo mis primeros intentos de emprender
dejándome llevar por la emoción del entusiasmo al inicio, solo para abandonar cuando apareció la frustración o la fatiga. Cada fracaso parecía confirmar que no podía hacerlo, pero no entendía que no eran los resultados los que fallaban, sino mi dependencia de emociones pasajeras. La mentalidad rica actúa diferente. Se guía por principios, no por impulsos. Los principios son como un GPS interno que nunca falla, incluso cuando tus emociones te dicen que no puedes o que no vale la pena. Cuando comencé a estructurar mi vida y mis proyectos alrededor de principios claros, disciplina, constancia, responsabilidad, descubrí algo que cambió todo. Podía seguir avanzando incluso cuando no tenía ganas, incluso cuando el miedo me gritaba que desistiera. Esa consistencia basada en principios produce resultados sostenibles, mientras que depender de emociones solo da altibajos y frustración constante. Un ejemplo práctico. Al construir hábitos de lectura y estudio, muchas veces no tenía motivación. La emoción no estaba allí y podía sentir la tentación de posponerlo. Pero al establecer un principio, mi crecimiento depende de mis acciones diarias, no de cómo me siento, empecé a actuar a pesar de la falta de ganas. Con el tiempo, esa rutina invisible y silenciosa me transformó y lo que antes era un desafío emocional, ahora era un comportamiento natural, casi automático. La mentalidad pobre busca alivio inmediato y soluciones rápidas, guiada por el placer o la comodidad del momento. La mentalidad rica reconoce que las emociones vienen y van, pero los principios permanecen. Cuando enfrentas problemas, la emoción puede llevarte a culpar, a huir o a rendirte. Un principio te mantiene enfocado, firme y en acción. He visto esto en mis propios proyectos. Los días difíciles siempre llegan, pero quienes logran grandes resultados son aquellos que no dependen de sentirse bien, sino de hacer lo correcto. La diferencia es enorme. Si quieres resultados duraderos, no puedes permitir que tus emociones dicten tu camino. Necesitas un marco sólido, una brújula interna que te guíe incluso en la tormenta. Principios claros producen decisiones consistentes. Emociones cambiantes producen caos. Mi experiencia me enseñó que mientras más dependes de cómo te sientes, más vulnerable eres. Mientras más te apoyas en principios, más fuerte y predecible se vuelve tu éxito. Al final, la mentalidad rica no es un estado de ánimo, es una estructura. No depende de la motivación momentánea ni de los sentimientos pasajeros, sino de tu compromiso con lo que realmente importa y de tu fidelidad a los principios que construyen tu vida. Al preparar mis primeros cursos, me sentaba hasta altas horas de la noche corrigiendo y perfeccionando contenido mientras mis amigos salían a descansar o divertirse. Fue duro, sí, pero cada hora extra era una inversión en algo que nadie más podía hacer por mí. El cansancio no es un castigo, es evidencia de tu compromiso. Cada vez que sientes que no puedes más, estás en el terreno donde se separan quienes simplemente sueñan de quienes actúan. Aprender a persistir en medio del agotamiento desarrolla algo invisible pero poderoso: resiliencia, disciplina y fortaleza mental. Yo lo viví en carne propia. Hubo momentos en que la fatiga me empujaba a postergar, a justificar la inacción, pero cada vez que decidía continuar, aunque fuese un pequeño paso más, sentía que estaba construyendo algo que trascendería mi presente. El cansancio también enseña paciencia. Te recuerda que el progreso real no es inmediato, que los resultados sólidos requieren esfuerzo sostenido. La mentalidad pobre busca atajos, quiere alivio rápido. La mentalidad rica entiende que el precio del crecimiento incluye noches difíciles, días interminables y momentos en que todo tu cuerpo te pide detenerte. Y es justo en esos momentos cuando se fortalece tu carácter. Recuerdo un proyecto específico, lanzar mi primer curso en línea. Los problemas técnicos, la falta de experiencia y las críticas iniciales me drenaban completamente. Cada día parecía más difícil que el anterior y el cuerpo pedía pausa. Pero aceptar que ese cansancio era parte del contrato me permitió seguir paso a paso hasta lograr resultados que parecían imposibles al principio. El mensaje es claro:
Si quieres ser grande, si quieres lograr algo que valga la pena, debes aprender a respetar el cansancio, pero no obedecerlo. No es una señal para abandonar, es una invitación a cumplir tu parte, a honrar el contrato que firmaste contigo mismo cuando decidiste avanzar. Quiero que escuches esto con atención. La verdadera riqueza nunca se mide solo en dinero, propiedades o títulos. Muchos creen que riqueza es lo extraordinario, los grandes logros, los momentos de celebración, pero la realidad es otra. La verdadera riqueza se construye en lo ordinario, en cómo manejamos cada día, en las pequeñas decisiones que nadie ve, en los hábitos silenciosos que repetimos cuando nadie nos observa. Recuerdo mis comienzos, cuando mi vida no tenía lujos y todo parecía simple y rutinario. Podría haberme desanimado, pero aprendí a ver valor en cada acción diaria, incluso en tareas que parecían insignificantes. Poner esfuerzo en cada correo, en cada interacción con clientes, en cada minuto de aprendizaje, parecía aburrido y poco llamativo, pero esos pequeños actos sostenidos construyeron una base sólida que ningún dinero podía comprar. La mentalidad pobre busca resultados rápidos y visibles. La mentalidad rica entiende que el carácter se forja en la constancia silenciosa. Por ejemplo, en mis primeros proyectos, dedicar 30 minutos diarios a mejorar mis habilidades de comunicación parecía trivial. Nadie lo notaba, pero años después, esas sesiones diarias se reflejaron en la confianza y en la capacidad de conectar con personas clave, algo que multiplicó todas las oportunidades que vinieron después. La riqueza verdadera no depende de eventos extraordinarios, depende de cómo nos comportamos en lo ordinario. Responder con integridad cuando nadie vigila, mantener disciplina cuando no hay supervisión, cumplir promesas pequeñas que nadie celebra. Eso es lo que define a alguien rico de verdad. Yo lo aprendí de manera práctica. Hubo momentos en que nadie creía en mí, ni en mi trabajo, ni en mis ideas. Si hubiera esperado reconocimiento o recompensas inmediatas, habría renunciado. Pero al mantener principios, responsabilidad y esfuerzo constante, lentamente construí un carácter que resistió la prueba del tiempo y atrajo resultados reales. Otro ejemplo. Cuando preparaba mis cursos y escribía guiones, nadie me pagaba por ese esfuerzo extra al principio. Era trabajo ordinario, repetitivo y muchas veces invisible. Podría haberlo considerado una pérdida de tiempo, una carga, pero al sostener mi disciplina, al hacerlo con excelencia, incluso en lo que parecía rutinario, sentí que estaba construyendo algo más grande que cualquier recompensa inmediata. Esa consistencia silenciosa es la verdadera riqueza. No es el dinero en sí, sino la confianza, la resiliencia y el respeto que desarrollamos por nosotros mismos. Si quieres ser verdaderamente rico, no busques solo lo extraordinario, busca la consistencia en lo ordinario. Cada día, cada acción pequeña, cada elección repetida con integridad es un ladrillo en tu legado de riqueza real. Porque al final, el dinero viene y va, los logros aparecen y desaparecen, pero el carácter sostenido en lo ordinario permanece, inquebrantable y profundo. Déjame llevarte al corazón de lo que realmente significa ser rico. No hablo de autos caros, ni de casas enormes, ni de cuentas bancarias que cambian de cifra. Hablo de un tipo de riqueza que no se ve en fotos ni en redes sociales, sino en la manera en que te comportas cuando nadie está mirando. La verdadera riqueza es carácter sostenido en lo ordinario. Es hacer lo correcto aun cuando nadie lo nota. Es levantarte todos los días y dar tu mejor esfuerzo, incluso cuando todo parece rutinario, repetitivo o aburrido. Recuerdo los días en que trabajaba en silencio, perfeccionando cada detalle de mis proyectos, estudiando mientras otros descansaban, escribiendo mientras otros salían. Nadie me aplaudía, nadie me felicitaba, y muchas veces parecía que todo mi esfuerzo era invisible. Pero fue en esos días, en esas horas ordinarias, donde realmente se forjó mi carácter. Porque la riqueza que dura no es la que depende de momentos extraordinarios, sino la que se construye con constancia, con disciplina, con integridad y con pequeñas acciones repetidas día tras día. Si solo buscas resultados visibles inmediatos, terminarás atrapado en la mentalidad pobre. Frustración,
excusas y emociones que suben y bajan. Pero si entiendes que tu verdadero valor se mide en lo que haces, cuando nadie te observa, entonces empiezas a construir riqueza real. Esa riqueza te da libertad, te da confianza, te da la capacidad de tomar decisiones sin depender del aplauso o del reconocimiento. Cada acción ordinaria, cada hábito silencioso, cada pequeño esfuerzo repetido con constancia y excelencia se convierte en un ladrillo que sostiene tu vida, tu carácter y tu futuro. Y esa es la riqueza que nadie puede quitarte, que ninguna crisis puede destruir. No busques lo extraordinario. Sé extraordinario en lo ordinario y verás cómo, sin darte cuenta, te vuelves verdaderamente rico. Esa es la riqueza que cambia vidas. Esa es la riqueza que transforma a quienes se atreven a sostenerla día tras día. Esa es la riqueza que permanece